Iván, buenas tardes para todos y aprovechen que nos ven de distintas partes del país a contarnos cómo están transcurriendo la jornada. Por lo que sabemos, bueno, Rocha y Maldonado eran los dos departamentos que estarían más comprometidos, que al mediodía alcanzaron, además por el tema del mar, ¿no? Olas muy altas y muy fuertes. Pero bueno, cuenten que queremos saber cómo la están pasando en el día de hoy. Toda la actividad que además va a tener bomberos, ¿no? ¿Cómo están ustedes? ¿Sintieron el viento anoche? Ayer estaba muy fuerte el viento. Hoy yo la verdad que esperaba más, pero... Bueno, no. viste que el comportamiento de los fenómenos a veces uno o proyecta demasiado, imagina demasiado y a veces subestimás. Creo que si hay algo que hemos aprendido, sí, aun cuando no es nada exacta la ciencia meteorológica, sí, claro, es que hay que seguir las recomendaciones de los que saben, ¿no? Sí, nosotros que trabajamos con SECOED, la verdad que no ha sido una de las peores situaciones. De hecho, cuando llueve mucho, ahí es sí donde tenemos zonas que se inundan y bueno, y ahí hay otro tipo de situaciones, sí, pero tampoco fue el viento algo fuera de lo acá que ha sucedido. Sí, sí, claro, obvio, hablando de acá, exacto. Hablando de Montevideo, que creo que capaz que se esperaba un poco más y la gente reclamaba una alerta naranja que al final no se instaló, pero bueno, no, la naranja sí. Alerta roja en realidad, que no se instaló, ni siquiera para las zonas más complejas como Rocha, pero bueno. Creo que dentro de lo normal que puede suceder con una alerta. El tema con la naranja que no sabés qué hacer, sí, ¿no? Tenés miedo de salir, que te agarre la roja en la mitad y no puedas volver. ¿Qué haces con tus chicos? ¿Los mandás a estudiar o no? Lo bueno es que no te pasan falta los chiquilines, entonces como que si tenés el miedo de que se puede poner mucho peor, tenés la opción de dejarlos en tu casa o de... El tema sos vos que tenés que ir a trabajar y que en realidad no hay nada que te ampare para definir si vas o no vas, o sea, es complejo. Pero cuando anoche no sabés si soñaste algo o lo pensaste, ¿viste? Cuando no te queda claro, pero con la fuerza del viento y demás. Mi gran problema era hoy en el programa, mi cabecita en el programa, que me pasaban de la alerta naranja a la roja, que entonces tenía que llamar a los chicos en pleno programa. Y todo el tema era, espero la pausa para llamar a mis hijos, quédense donde están, que yo los voy a buscar. No, un estrés, no, de verdad. Por eso es importante tener información en tiempo y forma. Hay veces que no es posible, porque los fenómenos se dan en forma inesperada. No fue el caso de ayer, que ya se sabía. Sí. Es más, la ANEP, se los contaba a mis compañeras en la pausa, antes de comenzar el programa en realidad, había suspendido ya ayer de tarde un acto que tenía previsto para hoy a la hora 19. Por lo tanto, si la ANEP ya tenía entre sus planes suspender este acto, era obvio que en algún momento iba a actuar sobre la suspensión de las clases. Y de hecho esto ocurrió para Maldonado y Rocha en el día de ayer. Los vientos más fuertes se registraron en Punta del Este con 98 kilómetros en la hora, de acuerdo a los datos que, hasta el último dato que manejaba el Sistema Nacional de Emergencias. En Montevideo estuvo alrededor de 70 kilómetros por hora. No fueron grandes vientos, pero sí muchas veces son ese tipo de fenómenos que ocasionan caída de árboles, ramas y provocan algunos daños materiales. Obviamente lo más importante para lamentar acá es el fallecimiento de una persona, sin duda. Vamos a hablar directamente, tenemos una telefónica en este momento con quienes están en la cancha, en el arranque y en el después, el durante también, obviamente. Vocero de Bomberos, Pablo Benítez, ¿cómo le va? Buenas tardes a todos, un gusto, como siempre, estar con ustedes. No, por favor, gracias a usted y a ustedes por el trabajo que hacen en estas situaciones y coyunturas. ¿Qué nos puede decir de la situación hasta el momento? ¿Cuáles han sido las intervenciones mayores que ha tenido que hacer bomberos y dónde? Bueno, principalmente la zona más afectada y donde más tuvimos intervenciones en el interior del país es en Maldonado y Rocha, donde hemos tenido un poco más de 20 intervenciones, básicamente por caída de árboles, y en lo que es el área metropolitana ha sido un poco diversa, o sea, no hay un punto específico en cuanto a nuestra respuesta. O sea, eso no quiere decir de que no hayan habido más incidencia, porque muchas de las intervenciones nuestras las derivamos al SECOED, o a UTE, o Antel, dependiendo, por ejemplo, si son columnas de alumbrado, claro, o otra cosa. Pero en realidad, en total, básicamente han sido unas 43 intervenciones que hubieron ahora en la mañana, de las 7 hasta las 12, fueron 43 las que tuvimos en todo el país. Bien, y yo no sé cómo es el protocolo en otras situaciones, pero cuando se trata de tormentas, en este caso, ¿no? ¿Hay algo que se pueda anticipar
o la acción es dependiendo de cada circunstancia y cada caso? Porque usted mismo recién decía, bueno, a veces hay coordinación previa con el SECOED, pero a veces no, tal vez. Y bueno, y llegamos al lugar y resulta que es de UTE o resulta que tiene que intervenir otra rama del Estado. Bueno, en realidad nosotros siempre tenemos la coordinación, es una llamada telefónica y es muy rápida y está muy bien coordinado todo con todas las instituciones que participamos en las diferentes emergencias. Pero claro, hay situaciones que requieren ciertas acciones, por ejemplo, cierta maquinaria, claro, o por ejemplo un árbol muy alto y puede requerir ciertas cosas que ahí sí va a ser más complejo y hay que conseguir esos medios en ese momento y bueno, puede haberse demorado un poco la respuesta. Bien. Pero en ese sentido funciona muy bien en todo el país, porque siempre se hacen reuniones previas para coordinar ciertas cosas que no estén muy bien coordinadas y para aceitar los engranajes, como se dice, dependiendo de, por ejemplo, alertas meteorológicas a las cuales hay que prever otras cosas para la respuesta. Es decir, imaginar o visualizar todos los escenarios posibles, obviamente, ¿no? Claro, exactamente. Y dígame, ¿cómo es el comportamiento de las personas en esta circunstancia? Porque cuando, por ejemplo, asistimos a que hay un incendio forestal, ¿no? Más allá de todo lo que hace bomberos, se ve a la gente tratando de ayudar, ¿no? Como muy partícipe en la colaboración, aún a veces hasta entorpeciendo el trabajo sin querer de bomberos, por ejemplo, o de quien esté a cargo. Pero en el caso de tormentas, cuando la recomendación es quédate en tu casa y no salgas a menos que sea fundamental, ¿cómo es trabajar así para bomberos? Bueno, es difícil, muchas veces la gente quiere ayudar, obviamente a veces hay desprendimientos de chapas de los techos, claro, lo cual es muy peligroso y puede ocasionar cortes o lesiones muy graves, y claro, y a veces, claro, es difícil que la gente entienda de que deje ese techo, que bueno, nosotros vamos a tratar de asegurarlo de alguna manera, y bueno, y es preferible cuidar su salud de que exponerse a querer repararlo o a querer sostenerlo, porque es un riesgo importante. Lo mismo pasa con los árboles a veces, y claro, es bastante peligroso, sobre todo cuando en el momento que está soplando el viento, bueno, a veces la gente no quiere salir de su casa, es entendible también, pero claro, nosotros lo que apuntamos siempre es a proteger a las personas y a eliminar el riesgo hacia ellas. Entonces, a veces, la forma de eliminar el riesgo es sacarlas de su casa. Entonces, a veces es que se queden adentro y otras que salgan, todo depende de la... Sí, exacto. Y en el caso de... Tengo entendido que hubo una advertencia en Rocha, sobre todo para quienes tienen casas en primera línea frente al mar, de que las desalojaran, que se fueran de allí, por las olas, eventualmente anticipadas. Yo no sé qué pasó al final en eso. Bueno, ahí muchas veces son recomendaciones, ¿no? Uno pide, frente a las situaciones, obviamente que en las zonas próximas a la Rambla y zonas próximas a cursos de aguas donde se producen oleajes, es muy peligrosa la circulación de vehículos, como también para las viviendas que están muy próximas allí. Entonces, lo ideal, bueno, si es muy compleja la situación, y bueno, tratar de evacuar o no estar por ciertos momentos, o al menos cuando esté en lo más intenso de la alerta, ¿no? En su experiencia, ¿las personas somos más temerosas de la naturaleza o la subestimamos siempre? Yo creo que cuando se ven los efectos, cuando se comienzan a ver los efectos, uno toma un poco de conciencia y bueno, y ahí sí, ahí es cuando uno empieza a tomar ciertos recaudos, pero hasta por ahí nomás, porque a veces, como por ejemplo, cruzar vías de tránsito que están inundadas. Yo siempre recomiendo que, claro, a veces también es entendible, la gente hace todo un trayecto en una ruta, por ejemplo, y llegas a un lugar y bueno, está inundado. Tener que dar vuelta y hacer kilómetros porque está inundado. Y bueno, eso es lo que tenés que hacer, porque a veces cruzar eso, incluso en un camión, el agua te lo arrastra y a veces por poco no cubre el camión. Sí, entonces, o ves que pasa el de adelante y por ahí tiene una camioneta mega, claro, y vos vas en el autito y decís, yo voy a pasar y no. Tal cual. Eso también pasa en una calle, en una ciudad, no solamente en la ruta, porque hay calles claro, que se inundan y bueno, y el peligro a veces uno intenta, piensa que va a poder, que va a lograr, que no le va a pasar algo malo y sucede. Incluso ahora estamos viendo imágenes, y digo, lo he hecho también más de una vez, ¿no?
eso de cuando el oleaje está feroz en la Rambla montevideana, como ayer, ¿no? Como estas imágenes que estamos viendo, parás a sacar foto o hay gente que hasta baja del auto y vos decís, pero ¿y no te puede llevar la ola? ¿No te puede golpear la ola? ¿Sí o no? Sí. Sí, claro, estar ahí, incluso circular por ahí en un vehículo es un peligro. Cuanto más una persona que se detenga ahí, porque la persona que se detiene a sacar fotos, por ejemplo, o a filmar... Perdón, lo hice, acá no estoy acusando a nadie, lo he hecho, no ayer, pero lo he hecho en alguna que otra. Bueno. Puede rezongarme tranquilo, no hay problema. Bueno, cuando usted hizo eso, seguramente estaba atenta a lo que estaba haciendo. Incluso un vehículo que puede circular por ahí puede tener un accidente. Sí, patinar, resbalar. Sí, exactamente, impactar a otro vehículo o a una persona que esté ahí. O sea, es muy peligroso porque ya de por sí el agua en la ruta, en el pavimento, es peligroso. Cuanto más si está en el pavimento y además viene desde arriba o desde el costado. Entonces es un peligro muy grande. ¿No debería cerrarse la Rambla en situaciones así? Quizás tal vez. Y lo que pasa es que capaz que no es continuo el riesgo. Capaz que depende un poco del oleaje, depende de dónde está soplando el viento, depende del tránsito. Eso es algo que habría que evaluarse, pero es más bien un poco de que también hay que evaluar el daño que se puede generar al cortar esa vía de tránsito y claro. Recargar otras vías que también pueden estar complicar un poco el tránsito y también pueden inundarse. Entonces es algo que debería evaluarse en realidad. Bien, las dos últimas, Benítez, ¿cuáles son las prioridades en contextos de alertas naranja, por ejemplo? El viento, la inundación, ¿qué es lo que se tiene que priorizar? ¿Cuán densamente poblada está una zona? ¿Cómo funciona? Bueno, ambas cosas son bastante complicadas y pueden ocasionar mucho daño, dependiendo del lugar, ¿no? Porque si es una zona inundable, obviamente, la inundación va a ser el riesgo. Hay viviendas que, no en esta ocasión, pero en situaciones hemos tenido que sacarlas en embarcaciones de sus domicilios. Sí. Entonces, obviamente que ahí apenas si ya la gente que vive en una zona inundable, apenas comienzan a percibir que crecen, aumenta el nivel de agua en su casa, nos tiene que avisar para que vayamos lo antes posible para poder evacuarla, porque sin duda es poco el tiempo que se tiene para actuar cuando comienza a aumentar ese nivel de agua. Pero después en zonas no tan bajas, obviamente que el viento es un problema, es un factor, digamos, que muy incidente en lo que es la afectación a personas y a viviendas, sobre todo, a lo cual puede ocasionar daños a las personas también. Elementos que se desplazan, claro. A veces en obras de construcción, muros, ramas de árboles, elementos que están en la vía pública y son desplazados por el viento, carteles, en fin, cualquier elemento que pueda ser desplazado por el viento es un peligro porque puede llegar a una distancia... Son armas, se transforman en armas por la velocidad más que puede agarrar el viento, ¿no? Sí, exacto. Por eso nosotros le pedimos a la población que salga a la calle solamente si es realmente necesario. Ahí va, vamos a las recomendaciones para el día de hoy. Y si se puede diferenciar, una cosa es Rocha y Maldonado, donde pareciera ser los lugares más críticos, pero Montevideo, el resto del país, ¿qué aconsejan? Bueno, en realidad es un poco eso. Primero, tratar de planificar un poco las salidas de nuestra casa, es decir, salir si realmente es imprescindible y si no tratar de planificar de salir a lo que no es imprescindible, bueno, en los momentos que son antes o después de lo que está previsto en la alerta, para, bueno, tratar de evitar estar en la calle en esos momentos más críticos. Después, si realmente tengo que salir, si lo hago en vehículo, bueno, no andar por calles que están inundadas, tratar de andar en lugares donde no hay edificios que están en mal estado o están en construcción, donde hay árboles de repente que veo que están solitarios y generan un pandeo, tratar de tomar precauciones porque realmente cuando hay, sobre todo en el manejo y en la conducción en las vías públicas es bastante complicado en estas condiciones. Y si voy a pie, también tengo que tratar de no estar próximo a muros, a cornisas. A veces la gente deja elementos en los balcones o en las azoteas o en jardines, y eso también es algo que debería asegurarse o sacarse
de todos estos lugares, porque con el viento también pueden caer a la vía pública o desplazarse y impactar en alguna persona que va caminando en el lugar. Entonces eso también hay que considerarlo, más allá de, obviamente, cerrar y asegurar muy bien lo que son ventanas, puertas, toldos, sobre todo en azoteas y en jardines, que a veces uno se preocupa más bien en el lugar donde va a estar dentro de su casa, pero también en lo que son patios y azoteas y balcones es muy importante también asegurar todos esos elementos porque pueden proyectarse a una distancia importante. Claro. Y no sé si también aplica, pero aquello de alejarse de las ventanas estando dentro de tu casa, si el viento realmente toma velocidades, no sé, de 100. Sí, exactamente. Por lo que anda volando por ahí, ¿no? Sí, exactamente. Si la ventana es solamente vidrio, obviamente de que es más peligroso, de que puede impactar algo y proyectarse el vidrio hacia adentro. Entonces, claro, es importante no estar cerca de la ventana porque es un riesgo. Bueno, muy bien. Benítez, muchísimas gracias por su tiempo, por el trabajo de siempre. A veces tengo esa sensación de que Bomberos es una fuerza bastante más invisible que otras fuerzas en la sociedad y sin embargo son los primeros en estar ahí, ¿no? Así que muchísimas gracias. No, por favor, un placer como siempre. Estamos a las órdenes. Muchas gracias a ustedes por la difusión de todas las recomendaciones que son tan importantes. Y bueno, recordar que ante cualquier emergencia no teman en llamar al 911, que trataremos de estar lo antes posible para poder solucionar. Muchísimas gracias. A ustedes. Hacemos una primera pausa y ya venimos, Ya venimos.